a la segunda parte del episodio con nuestro amigo Braulio. En la primera parte, y los invito a verla, estuvimos conversando un poco sobre su vida, su evolución, cómo ha impactado, ¿no? La disciplina deportiva a cada una de las áreas de su vida y sobre todo a lo que ahora es la crianza con sus hijos y cómo ha sido esa evolución del Braulio como persona. En este episodio ya nos va a contar un poco más de cómo fue esa transformación a partir de la pandemia, que también nos lo contó en la primera parte, cómo digitalizó su negocio, cómo empezó a generar ingresos y ahora se puede decir que tiene una vertical de la parte digital. Cuéntanos un poquito más, Braulio, que en la primera parte nos dejaste con ganas de escuchar más. Ok, excelente. Pues yo les decía que sí se puede porque yo era de las personas que decía que era imposible, realmente imposible hacer dinero por internet para un dentista. Y como yo les comentaba en la pandemia, yo como frustración, yo siempre le digo a las personas que en la pandemia habían dos tipos de personas, los que todavía están llorando y los que decidimos no llorar. Eso quiere decir que yo, en vez de ponerme a llorar con mi esposa y a alegar del gobierno y criticar a los chinos y lo que fuera, lo que hice fue ocupar mi tiempo y entonces ocupé mi tiempo en capacitarme, en aprender cosas que nunca pensé que fuera a poder dominar y que fuera a tener que dominar y que me pudieran servir hoy en día. Entonces empecé a tomar capacitaciones, empecé a leer libros, empecé a ver videos. Y acuérdense que en esa época de la pandemia, o sea, todo mundo estaba en su celular, entonces había cientos de conferencias, cientos de videos en YouTube, capacitaciones a buenos precios de cursos online. Entonces ahí fue donde yo empecé esta transformación que obviamente no sucede rápido, todo como en la vida lleva un proceso, o sea, nadie se vuelve dentista en un mes, hay que estudiar varios años en la carrera, igual como Michael, no es fácil ser ingeniero, tiene que pasar un tiempo. Entonces empieza a suceder esto y empiezo a ver que empiezo a aprender de cosas que ni siquiera sabía. De hecho, yo me recuerdo que yo siempre le decía a mi esposa, ese tal Instagram, o sea, Facebook es lo máximo, ¿para qué usar Instagram? O sea, si ya tengo Facebook, ¿para qué voy a usar Instagram? Ahí la gente solo está pone y pone fotos de todo lo que hace. Y costó muchísimo que entrara a Instagram. Yo estaba muy feliz en Facebook, pero una de las cosas que empecé a ver era que había que estar en redes sociales. Al menos en ese tiempo, yo decidí tomar como mi red social Instagram. ¿Sí? Un perfil que había diseñado para atraer referidores, o sea, mis colegas me refirieran sus tratamientos de endodoncia. Ese perfil decidí empezar a hacer cosas como las que yo veía que estaban haciendo otras rubros, otras áreas de marketing y de emprendedores que no tienen nada que ver con los dentistas. Y entonces uno de esos días de la pandemia, yo me consigo comprar un curso que se llamaba Instagram para emprendedores, donde te enseñaban literalmente todo lo que hacía Instagram y cómo poderle usar. En ese entonces yo decido, por ahí sí que por azares del destino y por estar piensa y piensa y piensa, decido que iba a hacer un podcast, porque no estaban tan de moda, o al menos yo no los conocía, y iba a hacer un conversatorio, como estamos aquí con Michael, pero yo le iba a preguntar a los expertos de endodoncia, o sea, en el mundo dental, a los conferencistas que íbamos a los congresos, a los cursos, yo los iba a traer a un live en Instagram e iba a entrevistarlos para que me compartieran tips clínicos que las demás personas pudieran escuchar y ejecutar. Entonces eso empieza a ser disciplina, constancia. En aquel entonces había muchos videos que te decían, las redes sociales, el éxito está en la disciplina y en la constancia, o sea, en publicar y en estar presente. Entonces yo empiezo a hacer este programa todos los miércoles y para no hacer la historia tan larga, logré hacerlo por 70 semanas consecutivas. O sea, entrevisté a 70 personas, a 70 reconocidos doctores en el mundo en español, porque no hice ninguna en inglés. Y eso entonces yo le puse un título que según yo pues era llamativo y se llamaba Los Endotips. Y los Endotips entonces empezaron a ser famosos, la gente empezó a hablar de Braulio el de los endotips, Braulio el de los miércoles, el de los endotips, el de los endotips, el de los endotips, y fue una bola de nieve que se fue regando y fue creciendo esta comunidad hasta formar hoy la comunidad de los endotips que tenemos en Instagram. Y entonces esto fue lo que abrió y empezó a abrir un mundo digital para Braulio García.
Luego me meto a una capacitación ya muchísimo más formal, donde mi mentor me decía, Braulio, hoy en día, 2020, tenés que pensar cómo poder salirte de la caja o poder generar ingresos sin estar de manera presencial. Tenés que pensar de forma global, me decía. Y si no estoy mal, creo que Michael ya estaba en ese curso y me decía, pensá global. Y yo le decía, yo no puedo ganar dinero si no estoy en la clínica. Yo no, si no atiendo pacientes, no gano. Si me voy de vacaciones, pierdo el doble. Gasto dinero en ir y dejo de operar y dejo de percibir. Y él me seguía insistiendo, pensá global, pensá global. Y yo decía, no se puede, no se puede. Total que un día, de tantas veces que me dijo, yo dije, tengo que encontrar una forma. Y ahí empieza a hacer ruido en mi cabeza el hecho de hacer cursos online, cosa que tal vez ya venía existiendo, pero que yo decía, ¿quién me va a comprar? Nadie me conoce, todo el mundo lo hace, voy a hacer más de lo mismo, pero empiezo a escuchar muchos videos que decían que de todos los emprendedores que existen en el mundo, solo el 1% creamos contenido. Entonces yo decía, a pesar de que yo estoy diciendo lo mismo que los demás, probablemente los demás estén allá y yo estoy acá, entonces hay espacio para todos en el mundo digital. Entonces empiezo a estructurar mi primer curso y si algo tengo, y Michael ya lo ha identificado, es que yo me tiro al agua, o sea, me atrevo a hacer muchas cosas que al final yo digo, bueno, como salga ya. Y así, entonces empiezo a lanzar mi primer curso, yo pensando que nadie me iba a comprar. O sea, yo dije, no, hombre, nadie me va a comprar. De hecho, lo empecé vendiendo en $50, me recuerdo. Porque yo decía, ¿quién le puede pagar a Braulio García 200 o $100 por algo que va a decir que pueden ir a leer en un libro? Entonces saco mi primer curso en $50 y se inscriben 12 personas en ese primer curso. Entonces digo yo, wow, o sea, imagínense, para mí 0 quetzales o $0 y pasé a ganar en ese curso como, vamos a ver, 50, como $600, una cosa así. Y yo estaba muy emocionado porque, o sea, para muchos creadores de contenido $600 son nada, pero para mí era lo máximo. O sea, yo jamás me imaginé, se los conté a mis papás, a mis amigos cercanos, a mi esposa, estábamos felices. De hecho, hasta nos fuimos a cenar para celebrar porque habíamos hecho nuestra primera venta online de un producto digital creado desde cero por mí porque no había. Entonces, eso fue un éxito. Y entonces a partir de ahí empiezo a replicar, empiezo a sacar otros tipos de cursos y empiezo a generar este tema digital. Pero pegado a eso, la comunidad de los endotips empieza a crecer y me empiezan a reconocer en tantas partes que hoy en día no tengo el dato de todo lo que he podido monetizar a través de mi cuenta en viajes, en congresos, en equipo, o sea, un año en el que pude contabilizar más de $6,000 en equipo que a mí me dieron para poder probar, para poder usar y para poder decirle a las personas, hacer videos, fotos, que me vieran a mí con el equipo. Y eso fue increíble. O sea, y como les digo, eso yo no me lo esperaba, pero fue una nueva vertical que salió, pero porque en aquel entonces, en el 2020, yo decidí. O sea, y han sido más de 3 años de constante trabajo y esfuerzo. El más reciente que tengo en mi cabeza es un viaje que me invitaron ahorita en mayo a Suiza a una capacitación donde me llevaron a entrenarme a la fábrica 2 días completos y costearon todo mi boleto, toda mi estadía y hasta mi regreso a Guatemala, una compañía. Y esto lo logré porque conocen a Braulio, el de los endotips, porque quieren que los endotips salga eso, porque se muestre este contenido. Entonces, de esta forma, también estoy monetizando por otra línea. Entonces, eso ha sido lo que ha hecho posible y que sí o sea, obviamente no les voy a hablar de cientos de miles de dólares, pero para un dentista que no creía hace 4 años ser capaz de tener un producto digital, el haber logrado esto, Michael, de verdad es algo que les comparto para los que quieren empezar en cualquier rubro. O sea, yo siempre les digo, no piensen que van a ganar miles de dólares ni que se van a volver millonarios, pero hay muchos o habemos muchos haciendo esto de manera gratuita. Entonces, ¿qué pasaría si por hacer lo mismo te pagaran? O sea, obviamente no te cae mal para irte a cenar o lo que sea. Entonces, creo que eso es lo que yo trato de transmitirles, que se animen a empezar, que se animen a probar. Nunca van a poder mejorar si no prueban. Yo siempre les comparo que yo, por ejemplo, hace 10 años, 12 años que abrimos la clínica, quisiera tener la clínica que tengo hoy. Hoy, esta para mí es la soñada y digo, esto es lo que hubiera querido.
Pero si hubiera pasado pensando en abrir el primer día la clínica como la que tengo hoy, no hubiera abierto hoy, porque hoy sería mi día cero para poder llegar a eso. Entonces, habrían pasado 24 años desde que hubiera querido. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Arranquen con lo que tengan, con lo que puedan, como puedan. Yo arranqué haciendo redes sociales y dándome a conocer sin aro de luz, sin micrófono, sin saber hablar, sin script. O sea, un día abrí esa cosa y me conecté y empecé a hablar y ahí fue fluyendo. Hoy me dicen, Braulio, pero es que ¿por qué no le tenés miedo a la cámara? Braulio, ¿por qué entrevistas a la gente y te acercás y no te da pena? O sea, me daba pena todo al principio, pero imagínense, he pasado haciendo tanto esto durante los últimos 3 años que hoy en día probablemente ustedes podrán escribir aquí en los comentarios si creen que estoy fluyendo o si creen que estoy así como, ay, un poco nervioso y tenso. Entonces, es la práctica. Braulio, ¿y se puede decir que tu vida digital sigue evolucionando de alguna manera? Tengo entendido que quisieras ir a un evento de inmersión digital y que habla de los lanzamientos. ¿Qué se viene a nivel digital para el dentista o para el endodoncista? Braulio, ¿qué piensas? Pues mira, justo hace 2 meses, justo el mes que cumplí años de este año, decidí lanzar un nuevo proyecto, armé un proyecto de capacitación intensa para endodoncia, probando otra vez a llegar a mis colegas los dentistas. Entonces saqué mi primera versión de inmersión en endodoncia, que era el programa que me preguntabas. Ahorita está cursando, logré inscribir en esta primera generación a 8 personas con un ticket muchísimo más alto del que yo empecé. Entonces eso para mí fue un primer paso, quizás pequeño, pero rompí la barrera de decir, ¿será que me pueden pagar? ¿Será que le podría pagar a alguien a Braulio esta cantidad? Y hoy lo veo reflejado en 8 personas. O sea, entonces quiere decir que por ahí va. Entonces, está evolucionando porque obviamente esto tiene que ir mejorando, tiene que irse puliendo. Este programa que hasta hoy en día es, creo yo, mi programa líder, que es el de dentista empresario, donde ayudo a colegas desde el punto dental a transformar su mentalidad y su vida para que pasen de pensar de dentista que arregla dientes a personas, empresarios que son dueños de un negocio que es la clínica dental. Es un programa que quiero evolucionar y crecer para toda Latinoamérica. Entonces, ¿qué se viene para este 2024? Lo primero, capacitación. Yo creo que lo primero antes de emprender es aprender. Hoy en día sé que vos también vas un poco más a ya no ser tan aventado cuando arrancamos, o sea, así a la ciega que uno viene y abre y pone y empieza, sino que hoy en día dice uno, ok, ¿cómo me junto con los que ya lo hicieron? Les aprendo, mejoro algunas ideas o bajo sus ideas hacia mi rubro o hacia mi línea de expertise, que es la ontología, y sobre eso voy. Entonces, eso es lo que quisiera. Estamos queriendo meternos en este evento que podría, no lo sé, y estamos dejando esto aquí grabado, ojalá que lo pueda ver en un año, podría marcar un antes y un después en el tema digital de lo que se podría venir. Perfecto. ¿Cuántas generaciones de este programa de dentista empresario ya has realizado en todo este tiempo? De dentista empresario ya tenemos 4 generaciones graduadas, o sea, ya son más de 50 odontólogos los que hemos capacitado de diferentes partes de Latinoamérica. Eso es también algo increíble para mí. He tenido gente desde Estados Unidos hasta Chile. O sea, realmente algo espectacular para mí. O sea, de verdad, alguien que me pueda conocer en Chile, alguien que le pueda transformar su vida en Chile, es algo increíble. Y mi testimonio más fuerte dentro del programa de Dentista Empresario es un alumno de la primera generación que no tenía ni carro cuando empezó el programa. Luego me escribió a los meses que había sacado su carro, al año lo había pagado y hace como 3 meses, que han pasado como 2 años y medio, me dijo de que lo que quería él y había soñado era poder empezar a pagar su casa y ahora ya se cambiaron a una casa propia que están pagando. Entonces, ese es mi testimonio más fuerte, es la transformación más grande que al menos a mí alguien me ha dicho. Obviamente, en pequeñas cosas hemos ayudado a transformar la vida de estos odontólogos, pero como les digo, eso no tiene precio. El hecho de poder inspirar y transformar, creo que son dos cosas que de verdad no creo que haya alguien que les pueda poner precio, Michael. Qué bueno. ¿Y qué crees que es?
el mayor insight o esa transformación que obtienen las personas en este programa? ¿Cuántas semanas cursan ese programa y qué es la mayor revelación que se llevan, por así decirlo? Ok, este programa está diseñado para transformarte en 7 semanas. Son 7 semanas intensas con acompañamiento personalizado, clases en vivo y la mayor retroalimentación que hemos recibido y que es una de las garantías y promesas y a la vez una propuesta de valor de parte mía es ayudarles a entender que la clínica es un negocio y que hay que verla como tal y que viéndola desde este punto de vista, ayudarlos no a que sean millonarios y hagan más dinero, sino a que encuentren su definición de éxito sumado a buscar la libertad, porque conocemos cientos de odontólogos que llegan a los 70, 80 años y los pobres siguen atendiendo. Ya pasaron su curva, que uno empieza de la nada, llega a un pico y luego viene la curva hacia abajo. Entonces yo les ayudo a que se preparen, a que entiendan que hay un mundo allá afuera por explorar que nos permite oportunidades y que no podemos perdernos la oportunidad de ver crecer a nuestros hijos por estar en la clínica. Y de hecho le decía a un odontólogo la semana pasada y le decía yo, ¿de qué te va a servir hacer tanta plata si después te la vas a tener que gastar en recuperar tu salud? Y el tiempo, que es el activo más valioso, jamás vuelve. Entonces, trato de enseñarles esto a los odontólogos que no se enseña en la universidad, porque en la universidad te enseñan a ser un buen clínico y te dicen, el odontólogo exitoso es aquel que tiene llena su sala de espera, el que hacen cola para atenderse con él. Ese es el odontólogo exitoso, pero nadie te dice que puede ser que esté llena tu sala de espera, pero si tu ticket promedio es de $50, te vas a llevar X cantidad de dólares al final. A diferencia que si atendieras un paciente en la mañana y un paciente en la tarde y sus tickets promedio fuera de $500, vivirías mejor que viendo el montón. Entonces, entender esa filosofía de trabajar de forma inteligente y no trabajar mucho. Qué importante es, Braulio, esto que comentas y por ahí te voy a robar el tema de ingeniero a empresario. No, por ahí yo tengo una academia digital que se llama Emprendedor Empresario y esta filosofía que tú comentas, yo la tengo un poquito abandonada, los temas digitales, por X o Y razón, que ahorita quiero retomarlo y parte de este podcast es justamente activarme más con el tema digital. Es lo que dices, ¿no? En la escuela nos enseñan solamente a cómo ser un buen profesional, de cualquier área, no pasa solo en la odontología, pasa en cualquier área, no solo pasa en la industria de la salud, también a los ingenieros, a los abogados con sus bufetes, a los contadores, no los enseñan a ser empresarios, así que muy buena iniciativa.